Es una de las poetisas más importantes de nuestro país. Ha dejado un legado increíble en la literatura. Rosa de los vientos, Lenguas de diamante. Ha tenido una vida increíble. Hoy en Gloria y Muerte hablaremos sobre Juana de América, la vida y obra de Juana de Ibarburu. Bienvenidos a un nuevo programa de Gloria y Muerte, y hoy nos encontramos en la iglesia del Perpetuo Socorro, aquí para hablar de Juana de Ibarburu. Me encuentro con la exquisita escritora Inés Busquiazo. Inés, gracias por estar en este programa dedicado al arte y las letras. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Tenemos aquí tus libros sobre esta dama tan importante como es Juana. Gracias a ti por invitarme, porque para mí también es un honor poder hablar de Juana, y sobre todo en este lugar tan querido para ella. Comencé a escribir justamente por inspiración que Juana me dio. Comencé a escribir en la adolescencia, inspirada en aquellas cosas que todos conocen de la infancia: la mancha de humedad, el cerco de campanillas, la higuera, sobre todo. Qué importante que es leer a los niños, qué importante la lectura, cuánto puede dejar un buen lector en el corazón de un niño, de tal manera que termine siendo el germen de un nuevo escritor. Así empecé yo, escribiendo por inspiración de esta mujer exquisita, delicada, sensible, que nos permitió ver algo maravilloso donde todos veíamos objetos comunes y corrientes, ¿verdad? Porque ella escribía de manera exquisita a cosas que todos vemos y a veces ignoramos. Y bueno, ahí empecé a escribir, a publicar en un periódico de mi ciudad. Y ya más adelante decidí que tenía que hacer un aporte un poco mayor a la cultura y fundé el Movimiento Cultural Carolino en el año 2008. Y ahí tuve la oportunidad de presentar este libro que empecé a escribir cuando Juanita partió, ahí cuando me hice una investigadora de todo lo que tiene que ver con Juana, lo cual me permitió tener un carnet de investigador de la Biblioteca Nacional. Y en 2009 presenté la primera versión de este libro, que se llamó Violetas para Juana de América, donde incluía aportes testimoniales de personas que la habían conocido y que se habían carteado con ella. En este caso, vecinos de la ciudad de San Carlos, donde yo había nacido. Estamos en un lugar particular porque aquí mismo, en esta iglesia, y que agradecemos la posibilidad de estar aquí presentes a Raúl Díaz, se casó Juana, ¿verdad? Justamente, fue según dicen los testimonios que están en libros, nada menos que el gran Zorrilla de San Martín, el padrino de esa boda, sí. Y ya se habían hecho amigos y ya la admiraba y ya la conocía desde el 2019, cuando ella empezó a escribir, pero sobre todo en el 29, cuando la proclama de Juana de América. Inés, para el resto de las personas del habla hispana, del arte de las letras, ¿quién fue Juana de Ibarburu? Bueno, Juana no solamente fue una de las mujeres escritoras que trascendieron en el habla hispana, sino que fue una mujer muy valiente, pues en aquella época, tema que tocaremos seguramente más adelante, que una mujer se reuniera en
café. Círculo de hombres más en bien. Un café en esa donde época. solo iban hombres como el mismo Zorrilla o Benedetti o Galeano. No estaba bien visto que una mujer concurriera ni siquiera para leer los trabajos literarios que había realizado. Te cuento que en el Melo Natal, donde ella primero empezó a reunirse, se estilaba que los hombres iban a un café a conversar de sus cosas y las mujeres tomaban el té en los domicilios de las señoras, y ahí las que tocaban el piano, las que pintaban mostraban sus trabajos, y las que escribían leían lo suyo, pero no salían a la calle. Era en un ámbito hogareño y nada más. Y Juana fue valiente, fue muy valiente haciendo esto, pero este tema te lo voy a desarrollar cuando hablemos de la feminidad. Estamos hablando de una figura que sus raíces eran españolas. Exacto. O sea que su aura, todo digamos, las raíces, su sangre. Un germen maravilloso español que yo estudié también porque me interesó mucho el tema. Era una mujer extremadamente bella, según dicen, ¿no? Era extremadamente bella, lo podemos comprobar en las fotos y en los videos que conservamos. Pero realmente Juanita era sobre todo bella por dentro, además de ser bella por fuera. Porque Jorge Luis Borges, cuando tiene un diálogo con ella, que no sabían Ninguno ambos, sabía quién era el otro. le dice, de una belleza alarmante. Realmente sí. ¿Qué frase tan extraordinaria? Realmente sí. Juana, yo creo que recién cuando vino a Montevideo y empezó a tener éxito en la literatura, recién ahí se dio cuenta la importancia de la belleza. Y te voy a decir por qué. De una manera muy triste. Bueno. Por los celos y las envidias de otras mujeres. Es cierto que lo podemos charlar y el público se puede enterar conmigo y con todos, que era una cierta rivalidad con Alfonsina. Bueno, hay una entrevista que todos la pueden encontrar en internet. Porque eran tres mujeres, Gabriela Mistral, Alfonsina y Juana. Hay una charla en la cual ella dice que la admiraba, que creía que era muy hermosa y escribía muy bien, pero que nunca hubo un verdadero vínculo afectuoso entre ellas dos, a diferencia de Gabriela, que tuvieron una linda amistad y Gabriela la visitaba en su casa. Sin embargo, con Alfonsina habían celos. Por lo mismo, seguramente, que seguramente tú me estás seguramente contando. Sí. Bueno, es triste tener que hablar de esto, pero es necesario porque al final de nuestra entrevista yo voy a hacer una reflexión con respecto a esto, pero es importante que se sepa porque es algo que lamentablemente ha trascendido los años. No solo le pasó a Juana. Lamentablemente se continúa atacando a las mujeres que tienen éxito y se destacan. Y no son los hombres. Lamentablemente son las mujeres quienes atacan, investigan, hurgan y agreden a las mujeres que tienen éxito. Y lamentablemente el único origen que puede tener esto es la envidia, porque ella logró lo que yo no pude. Porque Juana fue una mujer de una generosidad, prologó libros de personas absolutamente insignificantes y no se lo agradecieron. Juana nunca compitió. Juana creía que todos podían. A Juana le alegraba que fuera una persona a golpear a su casa, a decirle, quiero que lea esto que escribí. Y le hizo prólogos a varios escritores. Pero gente absolutamente insignificante, y ella lo prologó con la grandeza de lo que ella era, de manera absolutamente generosa. El tema es cuando hay mucha competencia y unos tienen capacidad innata, con aquel germen del que hablaremos cuando hablemos de la infancia de Juana, que Juana tuvo un germen fantástico, y logras algo, aquellos que no lo pudieron lograr generalmente no se ponen felices, todo lo contrario. Es verdad. ¿Eres tú o soy yo? Inés, Juana, ¿participó en la parte feminista de esa época? Bueno, es interesante la pregunta que me haces porque aprovecho para aclararla. Juana no participó en movimientos feministas y Juana no se consideraba feminista. Juana se consideraba femenina
que es una cosa totalmente distinta. A ver cómo nos podrías Sin agresión, sin vulgaridad. Juana era de una recatada, exquisita elegancia, un pudor. Inclusive se trató de decir que había poesía erótica en Juana. Simplemente les invito, para saber si lo de Juana era poesía erótica, comparen Alfonsina, comparen Delmira, comparen Juana. La exquisitez de los términos y de las palabras, a pesar de que hablaran de los mismos temas. De Juana era como de una casta desnudez, como decía Unamuno, nada menos. Era de una castidad, nunca perdió la delicadeza. No se puede ser feminista y tratar de imponerse, no se puede ser feminista. Fue reveladora en una área distinta. Ella fue valiente, ella fue atrevida en el sentido de que se tomó el derecho de salir, de actuar, de reunirse en reuniones de hombres intelectuales, aunque no estuvieran de acuerdo, aunque no nos podemos olvidar del entorno. Cuando nosotros analizamos un libro, siempre se nos pide ver en qué entorno está escrito esto, en qué entorno está el personaje. Sí, en el entorno de Esta mujer estaba casada con un militar. Es importante. Ojo, ¿no? Ella no podía hacer cualquier cosa porque podía desprestigiar, inclusive en el trabajo, a su esposo. Claro. Ella quebró limitaciones. Y te lo digo de esta manera, con el amor que le tuvo, con el respeto que le tuvo siempre, algo hubo que hizo un crack. ¿Por qué? En 1929, cuando a ella la denominaron Juana de América, él no estuvo allí. ¿Cómo es eso? Piensen. Yo se los dejo para pensar, pero es un tema muy importante. Y todo esto que tú es un tema muy importante. Y no estoy hablando de que tuvieran una mala relación. Ella siguió escribiendo maravillas sobre el amor inspirada en él, en lo que él había vivido con él en la juventud, en lo que vivió después, cuando ellos se mudaban por cuestiones laborales de él al campo, a ciudades pequeñas, a 33, a todos los lugares que vivieron al principio, a ella le costaba adaptarse, y cómo se rescataba de aquello, escribiendo. Y escribiendo cosas maravillosas, porque en 33 escribió cosas hermosas. Nunca hubo un crack que nos dejamos de querer. Ella tuvo su relación matrimonial mientras su esposo vivió intacta. Inés, pero había un freno. Te hago una pregunta que lo vamos a responder en el próximo bloque. Su personalidad, la personalidad de Juana. Los invito a una tanda y nos reencontramos en el segundo bloque. Página de Uruguayos Ausentes del Uruguay. La página difunde las búsquedas de las personas ausentes en Uruguay. La única forma de contactarse es a través del WhatsApp 091 843 516 con la denuncia radicada. Las publicaciones son gratuitas. Red social Facebook. Página de Uruguayos Ausentes del Uruguay. Clases magistrales con el escritor y docente Rafael Courtoisí. Aprende novelas, cuentos, poesía y ensayos. Cursos y talleres especializados. Consulta y entra al mundo de las artes y de las letras de la mano del prestigioso escritor. Contacto 091 808 861. Les presentamos el libro La tapera de Oribe, escrito por Guzmán Garrido Rosa, un joven investigador de 20 años de edad. Reúne la investigación realizada en la tapera de Ignacio Oribe basada en la detección de metales. En el libro, Guzmán nos relata sobre los más de 300 objetos desenterrados que van desde lanzas, sables y facones hasta monedas de plata españolas y portuguesas. Todo lo encontrado lo ha puesto en exposición también en museos. Gracias al libro, revivió la memoria de un sitio de gran importancia histórica que se encontraba completamente olvidado. Aquellos interesados en obtener el libro a través del número 092912800. Terapias de regresiones a vidas pasadas. Sanaciones holísticas hipnóticas. Tratamiento de problemas que la persona enfrenta repetidamente en su vida actual. Un nuevo despertar al mañana. Estela Álvarez, especialista en terapias regresivas y tarot en pleno centro de Montevideo. Contacto 096 601 626. Volvemos con la segunda parte de Gloria y Muerte
y estoy compartiendo junto a la escritora Inés Busquiazo sobre Juana de Ibarburu, que estamos aquí en este lugar maravilloso, en esta parroquia, donde nos contaba justamente Raúl Díaz, el encargado de aquí, que El párroco. El párroco que ha tenido una historia increíble este lugar. O sea que las personas que quieran venir a Uruguay o los que están aquí mismo en Montevideo, en Uruguay, pueden venir a visitar este lugar increíble con toda la magia que tiene de Juana. Sin y su duda. personalidad, ¿cómo era? Sin duda, sin duda. Su personalidad. Bueno, Juana desde chica demostró ser muy segura de sí misma, muy valiente, y yo diría que algo obcecada en los sentimientos. Y también los voy a dejar, como hablábamos recién, les voy a dejar para pensar, para que vean, hubo una especie de línea a lo largo de su vida en los cuales ella muestra haber sentido amor por personas que no le correspondían o por personas que no le agradecían lo que ella le daba. Y empezamos con Chico Carlo. ¿Qué libro? ¿Qué personaje? Porque el Chico Carlo es el libro preferido de Juana. Evoca su Y historia, ¿no? es absolutamente biográfico. Lo único que no tiene de biográfico, que es una cuestión media teatralizada, es que el personaje de Juana en el libro se llama Susana, porque Juana siempre decía que su nombre era un nombre feo. Y ahora todos sabemos que Juana tiene un simbolismo tan grande para nosotros que termina siendo un nombre maravilloso. ¿Y su infancia? Pero bueno, ¿Cómo fue su infancia? fue una infancia lindísima, En su hermosa. melo natal. Ahí está. Juana fue una niña que nació en una ciudad del interior, en Melo, en el departamento de Cerro Largo, en una época muy diferente a la actual, donde todas las personas se conocían, donde se hacían reuniones de familia y los niños cantaban, y los que tenían, como Juana, facilidad para cantar o para recitar, eran los contratados de siempre, donde se le daba mucha importancia a los domingos, vestirse lindo para salir a pasear por la plaza, cosa de la cual se burla muchísimo Chico Carlo en ese libro. Los invito a leerlo porque realmente, si quieren conocer la infancia de Juana, tienen que leer Chico Carlo. Es biográfico. Realmente. Absolutamente biográfico. Y ahí, en esa escritura tan sencilla pero tan atrapante, ya vemos el germen literario de Juana y vamos a poder conocer el origen también. Tuve la oportunidad de analizar por qué Juana quedó tan impulsada a escribir de la manera que escribió. Y bueno, su padre, en ese Melo natal, como ella recordaba, bajo el rico dosel del emparrado, mi padre me recitaba poemas de Rosalía de Castro. Es cierto. Rosalía de Castro. Y esto que te acabo de decir, ella lo recuerda como los mejores recuerdos de su vida, y dice esto en el año 1947, cuando fue nombrada directora de la Academia Nacional de Letras en Montevideo. 1947. Ya había pasado aquel 1929 fantástico, cuando ella decía: todas las violetas de Montevideo fueron mías, en el Palacio Legislativo, cuando la nombraron Juana de América. Y sin embargo, tantos años después, ella dice que los mejores recuerdos eran aquellos bajo el rico parral, cuando su padre le recitaba a Rosalía de Castro. Se dan cuenta que ella nunca olvidó Melo, siempre lo recordó como los mejores momentos de su vida. ¿Por qué se dice que olvidó Melo? Bueno, tuve la oportunidad de hablar con un melense y me dijo lo siguiente: nunca más volvió, no hacía eventos, pero Juana entró en Montevideo por razones laborales de su esposo, con un cuaderno de poemas que escribió en Melo, y con ese cuaderno y su hijo en una mano y el cuaderno en otro, va a una editorial a ver qué les parece su trabajo. Y termina siendo nada menos que Lenguas de Diamante.
Qué obra. Y luego de ahí todo se desarrolló de una manera vertiginosa. Fue una vorágine de éxitos, uno tras otro, También tras tenemos otro. que situarnos en el lugar, Ella en las circunstancias. nunca hubiera logrado ser Juana de América si hubiera vivido en Melo. Porque aquí estaba esa generación de magníficos escritores como Rodó, como Zorrilla, esos impulsores justamente de su denominación. Y no es porque ella no hubiera amado Melo. Siempre habla con nostalgia. Hay un poema en el cual ella dice que hasta los pájaros son grises en Montevideo, la calle gris, las casas grises, la gente gris y hasta los pájaros son de cemento. Ella siempre tiene nostalgia de aquel olor a hierba fresca, Claro. que su cabello olía a hierba fresca, a las rosas, a los frutos, al Quizás, naranjo. si ella no hubiese yendo a Montevideo, no hubiese llegado a Como lograr. tantos escritores maravillosos que hay en el interior del país, por supuesto. ¿Qué pasó con María Eugenia Ferreira? ¿Tenía un poco de recelo? No, ¿Qué pasó con eso? María Eugenia escribía maravillosamente, pero su hermano, que era filósofo, también escritor, no permitía que ella publicara por celos o porque las mujeres deberían tener determinado espacio limitado y nada más. Y como que... Para que vayamos comparando fue cómo era ta- la época, ¿no? Justamente es lo que yo decía, Juana fue una mujer valiente sobre todo. Y de tal manera el hermano le puso en la cabeza que no era pudoroso escribir una mujer sobre el amor, mucho menos leerlo en público y publicarlo, que cuando Juana le envía de regalo lenguas de diamante a María Eugenia, ella se lo devuelve cerrado y le contesta: yo no leo indecencias. Bueno, Nada esa era la de época agregar. de Juana. Esas eran las otras mujeres en la época de Juana. ¿Y cuál es el secreto de Juana para perdurar en el tiempo? Porque hoy la vemos en un billete. Es una figura muy común. Está en todos lados. Está en Argentina. Si te digo que ¿Cómo perdura? uno de mis libros está en una biblioteca en la ciudad de La Plata, en Argentina este libro Chico Carlos, libro de lectura de escuela, y es muy amada. Y en esta, que es una antología que el movimiento cultural amor a Juana. Juana de América impulsó, hay escritores argentinos que publicaron también. ¿Y cuál sería el secreto? El secreto ¿Cómo? de Juana es un vocabulario profundo y conmovedor sin tener ese toque de exquisito que tengo que agarrar el diccionario para ver qué me quiso decir. No, Juana es fácil de entender para todas las personas, de todas las edades, de todas las culturas, y no deja de ser conmovedora e inolvidable. Y está en la infancia de todos. En Sí. primaria, Chico Carlos es una obra maestra. Sí, sin duda, sin duda. ¿Y cuál? Yo te pregunto, Inés, ¿le quedó algún sueño por cumplir a Juana que tengas conocimiento? Sí, le quedó un sueño por cumplir que tuvimos el honor de poder cumplirlo por ella en el año 2022, y fue conocer la patria de su padre, un pueblo llamado Lourenzana, en Galicia. En el año 1963, la biblioteca municipal de ese pueblo se denominó Juana de Ibarburu. La invitaron, por supuesto, a asistir, hasta le iban a obsequiar unos terrenos en ese pueblo. Y en aquella época Juana decía: la acera de enfrente me parece demasiado lejana. Ya no salía. O sea que no, Entonces nunca ella no fue, ella envió una cinta, en aquella época era cinta con una grabación de un poema que escribió para ese momento maravilloso. Yo fui muy conmovida, yo escribí un poema en el viaje a Lorenzana, que está en la antología Por amor a Juana. Y cuando llegué, además de entregar una carpeta con el material de qué es el movimiento cultural Juana de América y cómo la recordamos y la amamos aquí, entregué mi libro, luego envié la antología. Bueno,
y leí ese poema que Juana había escrito para el momento, delante de la directora de Cultura y su secretario y delante de la intendente del momento. Lo terminé de leer y nos abrazamos a llorar. En ese momento estuvimos seguros que Juana estaba allí. Qué maravilloso lo que me estás contando, porque realmente ella sí era un sueño y cuando le llegó no poder haber ido. Pero fue. Pero fue. Fue. Mi poema comienza diciendo: vamos conmigo, Juanita, a la tierra de tu padre. Juanita estuvo allí. ¿Qué legado estoy nos segura. dejó Juana? Estoy segura. ¿Qué legado nos dejó Juana en todo esto? Inolvidable, inmortal. ¿Qué representa para Uruguay, para el mundo, Juana? Bueno, Juana, además de ser un legado cultural para nosotros... Porque, perdóname que te corte, porque a veces no valoramos tanto, ¿verdad? Porque en vida a veces no se valora tanto. Y después tampoco. Y después se va olvidando. Se va olvidando. Y bueno, ese es el mensaje del movimiento cultural, que no sea olvidada nunca. El mensaje de Juana es que perdura, además de su obra, que les invito a leer porque vive. La poesía de Juana vive. Yo cada vez que voy al Rosedal del Prado, rosas, rosas, rosas en mis dedos crecen. Es imposible no transitar después de conocer la obra de Juana y no encontrar la poesía de Juana en cada cosa cotidiana, en el charco, en la mancha de humedad, en el cerco de campanillas, que para mí son las campanillas de Juana, en el color violeta, que cuando ella dijo aquel día: todas las violetas de Montevideo fueron mías, y terminó transformándose en el color que representa a Juana. Juana vive en nosotros, en cada rincón. Ella nos dejó un mensaje. La generosidad absoluta de Juana y desinteresada. Todo lo hizo de forma desinteresada. No hay que competir. Todos podemos llegar. Hay lugar para todos. Juana nos representa a todos, a las del interior y a los de la capital, a los jóvenes y a los viejos, a los tristes y a los felices. Juana nos dejó un mensaje maravilloso con su obra, porque ella escribió feliz, triste, abandonada, acompañada. El mensaje de Juana es: para cada sentimiento que uno tenga, la solución es crear, escribir, pintar, cantar, dibujar, cocinar, plantar. Crear es la solución para todos los dolores, para todas las tristezas, para todas las angustias. Yo creo que ese es el mensaje. Es un bálsamo. Y con esto te quiero agradecer tu presencia. Saludamos a Carmen de Ibarburu, que te está viendo desde Andorra. Así que mucho cariño, un beso, Carmen. Y te quiero obsequiar este libro de Rafael Courtoisí, porque siempre lo obsequiamos a nuestros invitados, tu libro. Gracias, que es un honor. Quiero ofrecerte este regalo de Rafael. Gracias, gracias. Lo disfrutaré. Gracias. Y yo quiero obsequiarte el mío, que está dedicado para ti. Te lo muestro aquí. Este está dedicado a mí y es un gran honor haberlo recibido, compartiendo contigo esta entrevista. Gracias. Y nada más y nada menos por Juana. Gracias. Viva Juana. Viva Juana. Te quiero agradecer por estar en este programa, que hablar de Juana es importantísimo, mantenemos vigente su legado, porque esto queda, es un registro. Y sí, las personas que están comenzando en el arte de las letras, los que están iniciándose en esto de conocer el mundo del arte, como tú bien decías, Juana nos representa en todas las facetas de nuestras vidas. Así es. Es un honor tener este libro, comparto con el público, recibido por ti. Gracias. Y a ustedes, invitarlos el próximo mes, cada domingo, aquí en el canal 11 de Punta del Este, con un nuevo programa, con una nueva personalidad, en Gloria y Muerte.